En el año 1855, por órdenes del emperador haitiano Faustín Solúk, el ejército haitiano invadió la República Dominicana por tercera vez con el fin de someter a la joven república una vez más a su yugo autoritario. Sin embargo, ante su avance los dominicanos le darían una pelea que nunca olvidarían, pues a raíz de esta intromisión militar se librarían una serie de intensos enfrentamientos entre tropas haitianas y dominicanas, siendo el choque ocurrido en los campos de Cambronal la penúltima batalla que librarían ambos países. Los detalles ya se los daré a continuación. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy les traemos cómo ocurrieron los hechos que dieron origen a la batalla de Cambronal, librada el 22 de diciembre de 1855 en las cercanías de la ciudad de Neiva, provincia de Bauruco, República Dominicana. Un violento enfrentamiento en el cual se vieron las caras en el campo de batalla a los ejércitos haitianos y dominicanos. Así que lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que si quieren aprender más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Nos encontramos en el año 1855. En estos momentos, el general Pedro Santana Familias ocupa el asiento como primer mandatario de la República Dominicana. Este había sido electo democráticamente en el año 1853, por lo que este sería su segundo mandato constitucional sobre la República Dominicana. Sin embargo, la situación que estaba atravesando el país en aquel momento era bastante precaria, pues las luchas a lo interno del aparato burocrático del Estado eran muy intensas. Sus enemigos estaban al acecho en todo momento. Además, la producción nacional había caído en picada, cosa que disminuyó las recaudaciones tributarias, de manera que el Estado no estaba generando recursos suficientes para mantenerse funcionando adecuadamente. Así que, atosigado por la situación, Santana haría lo que todo buen presidente en problemas haría. Comenzó a emitir secretamente una gran cantidad de papel moneda sin respaldo para poder mantenerse en el poder. Sin embargo, esta medida, en vez de ayudar, generó una inflación tremenda en todo el país, asunto que llevó la economía dominicana a un descalabro como nunca se había visto. De hecho, está registrado que la crisis fue tan grande que el país estaba al borde de la quiebra, por lo que el presidente Santana estaba en serios problemas. Sin embargo, muchos trataban de evitar el tema, pues, característico de todo buen dictador, Santana desde el año 1844 venía suprimiendo todos los focos de insurrección en su contra, por lo que casi nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente respecto a la situación del país. Fue así que Santana, al verse sin dinero y sin recursos para manejar el país a su modo, había concertado con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica un denominado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, mediante el cual Santana cedía a los norteamericanos los terrenos de la bahía de Samaná, terrenos por los cuales los norteamericanos le pagarían una suma jugosa a Santana, la cual le ayudaría a salir del apuro económico en el cual estaba metido. Como se han de imaginar, nadie estuvo de acuerdo con esta afrenta en contra de la República Dominicana, por lo que en contra del plan de Santana tronaron los más importantes sectores de la vida nacional y las figuras más sobresalientes de aquel entonces, dentro de las cuales se encontró el señor Buenaventura Báez, su gran rival político, e incluso otras potencias como Reino Unido y España, que tras saber que perderían influencia en el Caribe si Estados Unidos se hacía con el control de la bahía de Samaná, se pronunciaron en contra de esto. Sería así que cada uno por su parte comenzaría a ejercer presión sobre el presidente Santana, colocándolo en una posición muy desventajosa. Así que ante las presiones ejercidas tanto en lo interno del país como por las potencias extranjeras, las pretensiones de Santana se vendrían abajo en muy poco tiempo, así que este trato nunca llegaría a materializarse. A todo esto, Santana albergaba la preocupación de que los haitianos, motivados por la codicia de su presidente, aprovecharan la mala situación en la que se encontraba la República Dominicana para atacarlos, pues se había hecho de conocimiento público la vulnerabilidad de la República, por lo que si le hicieran la guerra en estos momentos, sería muy fácil vencerlos, ya que, francamente, los haitianos tenían todas las ventajas para hacerse con la victoria. Deben saber que para estos años Haití contaba con una gran cantidad de armamentos, hombres y su disciplina militar era más arraigada que la de los dominicanos, quienes tenían un ejército menos numeroso, menos armas y, francamente, su situación económica era tan precaria que su mismo presidente había hecho gestiones para vender parte de su país a cambio de dinero. Y aunque esto último nunca prosperó, pues el pueblo hizo valer su voluntad, era la excusa perfecta que el presidente haitiano Faustín Solúk estaba buscando desde hace tiempo para invadir a los dominicanos. Así que, sabio sus propósitos, tomó como pretexto el incidente de la bahía de Samaná generado por Santana y los norteamericanos para legitimar su invasión. Además, para no ser coaccionado por las naciones vecinas, dio un motivo racial antiesclavista a dicha operación militar,
ya que para esos años los Estados Unidos de Norteamérica aún no habían abandonado el sistema esclavista, cosa que desde hace mucho tiempo sí habían hecho los dominicanos. Así que, usando como base el discurso de que los haitianos no tolerarían la presencia de naciones esclavistas en la isla, Soulouque preparó sus tropas y comenzaría los desplazamientos, siendo su frase de invasión: "Venimos a liberarlos". Y he aquí un dato curioso. No es un secreto para nadie que el presidente haitiano codiciaba tener el dominio de la República Dominicana, motivo por el cual la había invadido con una cantidad considerable de soldados en el año 1849. No obstante, a pesar de la superioridad numérica y armamentística, Soulouque perdió esa campaña militar, por lo que esta nueva invasión a la República Dominicana sería su revancha. Aunque, como muchos se han de imaginar, las pretensiones del presidente Soulouque por invadir la República Dominicana se habían filtrado al lado dominicano. En un principio simplemente serían rumores, pero conforme pasaban los días, el asunto comenzó a tomar carácter de seriedad, sobre todo luego que comenzaron a llegar informes desde la frontera en los cuales se informaban que una gran cantidad de soldados haitianos se estaban movilizando en las comunidades de Hinchi y Las Caobas. Situación esta que ya había sido denunciada por el general José María Cabral, quien se encontraba para esos momentos como comandante en la frontera sur. Por lo que era un hecho que pronto habría una invasión a gran escala de soldados haitianos a la República Dominicana. Estas fueron noticias que no agradaron al general Pedro Santana, en aquel entonces presidente de la República Dominicana. Este ya se había enfrentado varias veces en contra de los haitianos desde el año 1844 y era consciente que su estilo de pelea se basaba en hacer uso de sus números muy superiores y armamentos de alta potencia, por lo que el asunto no estaría nada fácil. Sumemos a esto que en aquellos momentos la República Dominicana tenía un ejército inferior al de los haitianos y, para empeorar la situación, el país no tenía dinero para comprar armas, siendo muchas de las armas utilizadas en aquel momento por los soldados dominicanos las mismas compradas con el dinero de la familia Duarte y de otras familias patriotas que cedieron su patrimonio para armar al pueblo en el año 1844. Ante tal situación y característico de su persona, el presidente Santana actuaría rápido y tomaría las riendas del asunto, iniciando el plan de defensa de la República. Su primer movimiento fue desligarse temporalmente de sus deberes como primer mandatario. A estos fines, Santana dejaría a su vicepresidente, el señor Manuel de Regla Mota, quien era general de división del ejército al mando de los asuntos civiles, mientras que él se encargaría de hacerle la guerra a los haitianos. Así sería como el general Manuel de Regla Mota ordenaría la movilización de todo el país para su defensa el día 13 de diciembre de 1855, declarando el país en estado de sitio, cosa que le permitía reclutar forzosamente al vapor civiles entre 16 a 60 años. De igual manera, se instalaron presurosamente campos de entrenamiento militar, en los cuales se inició el adiestramiento acelerado en el uso de las armas y técnicas de combate a los nuevos reclutas, los cuales resultaron ser campesinos casi en su mayoría. Mientras las tropas se preparaban, Santana, comandante en jefe del ejército dominicano, se trasladó a la ciudad de Azua, donde estaba el comando de operaciones militares. Sería desde aquí donde coordinaría todos los movimientos para la defensa del territorio dominicano. Debido al estado de necesidad que imperaba en ese momento, todos los preparativos para la defensa se harían muy rápido. De hecho, la premura por soldados fue tal que los nuevos reclutas no tuvieron ni siquiera una semana completa de instrucción cuando ya el 15 de diciembre se encontraban en marcha al campo de batalla. Muchos de ellos descalzos, sin disciplina militar, mal alimentados, mal armados y viajando a marcha forzada. Conscientes que era probable que no volvieran con vida de este encuentro, ya que la pelea que les esperaba sería muy dura. Sin embargo, valor es algo que nunca le ha faltado al dominicano. Todos se habían unido bajo un mismo propósito, no importaba sus costumbres o color de piel, blancos, negros o mulatos, cada uno de ellos lucharía para defender su hogar de los invasores haitianos, por lo que lo darían todo al momento de pelear. Para asegurar la posición dominicana, el día 14 de diciembre, un día antes de que las tropas marcharan al comando de Azua, el presidente interino Manuel de Regla dio a conocer una proclama que fue difundida por todo el territorio dominicano, en la cual se estableció que entre Haití y República Dominicana era imposible la unión. Fue así como el grueso del ejército dominicano encaminó sus pasos al comando central ubicado en Azua. A este lugar simultáneamente se dirigían los hombres que componían los regimientos de infantería al mando de los coroneles José María Pérez Contreras y Juan Siriaco Fafa, además de la brigada de artillería, la cual estaba a las órdenes del coronel José Lejer. También se encaminaron al campo de batalla las tropas de la provincia del Este, los batallones de San Cristóbal Baní y de otros tantos rincones de la República.
Para estas alturas, se estimaba que el ejército haitiano ya estaba en movimiento y que para los días 16 al 17 ya había penetrado en el territorio dominicano y que se encontraba marchando hacia sus objetivos señalados. Para ser exacto, los haitianos hicieron su entrada en 3 columnas distintas repartidas de la siguiente manera. La primera columna del ejército haitiano había hecho su entrada por el sur en dirección a la ciudad de Neiva. Este grupo estaba dirigido por el general Pierre Rivière Garat, también conocido como Duque de Loganne. La segunda columna del ejército haitiano entró por la región norte, específicamente por la provincia de Jabón. Esta estaba al mando del general Paul de Cayet, conocido como el Conde de Jimaní. La tercera columna de soldados haitianos había hecho su entrada al territorio dominicano por la provincia de Las Piñas de manera simultánea con la primera columna de avance. Esta era más robusta y estaba mejor armada que las otras 2 columnas enemigas que habían penetrado en suelo dominicano. El motivo es que en esta columna de avance se encontraba el mismísimo emperador de Haití en persona, el general Faustin Soulouque. A este le acompañaba en su vanguardia el general Antoine Pierrot, uno de los generales más destacados en todo Haití en esos años, a quien el mismo Soulouque había galardonado con el título de Noble Duque de Tiburón. El plan ideado por Soulouque era bastante simple: avanzar en 3 frentes distintos, cosa que obligaría a los dominicanos a dividir las pocas fuerzas que tenían, haciéndolos más vulnerables e inefectivos, y teniendo en cuenta que los soldados haitianos empleados para esta invasión superaban los 30.000 efectivos, los cuales estaban mejor preparados y con mejor equipamiento, derrotar a los dominicanos no sería una tarea complicada, por lo que una vez dentro del territorio dominicano, la primera y la tercera columna se planearon como objetivo hacer un ataque simultáneo a la ciudad de Neiva y Las Matas. De antemano, las avanzadas dominicanas habían detectado el movimiento de los haitianos, así que habían dado aviso al general Pedro Santana que el enemigo había penetrado en territorio dominicano y que según su ruta tenía intenciones de atacar simultáneamente las posiciones de Neiva y Las Matas de Farfán, por lo que Santana estuvo preparado y actuaría presuroso en coordinar la defensa de estas posiciones. No obstante, mientras los haitianos avanzaban, aún seguían llegando soldados al comando de Azua, siendo el último grupo en llegar al centro de comando el segundo regimiento Osama, quienes llegaron al cuartel el 16 de diciembre de ese año. A estos se les explicó la situación en la que los dominicanos se encontraban, siendo las órdenes del general Santana resistir a brazo partido el avance de los soldados haitianos. Una vez concluidos los preparativos, Santana enviaría al general Francisco Sosa, un valiente y astuto militar de origen venezolano, al mando de la primera columna. Su misión sería defender hasta el último hombre el pueblo de Neiva. Una segunda columna, al mando del general Juan Contreras, fue enviada para defender la posición de Las Matas de Farfán. Y por último, el 20 de diciembre, en horas de la mañana, fue despachada la última columna al mando del coronel José María Pérez para defender la ciudad de San Juan de la Maguana. Sería a partir de este punto que ante el avance del enemigo se librarían 2 grandes batallas el mismo día 22 de diciembre. La primera se llevaría a cabo en la sabana de San Tomé, provincia San Juan de la Maguana. Este encuentro fue sostenido entre las tropas dominicanas lideradas por el general José María Cabral en contra del tercer eje de avance haitiano, en el cual iba el presidente Faustin Soulouque en persona y que era dirigido por el general Antoine Pierrot. De este enfrentamiento ya hemos hablado largo y tendido en este canal, por lo que si te interesa saber los pormenores de esta pelea, tenemos un video detallado del asunto y lo dejaremos por aquí. La segunda batalla se libraría en el paraje de Cambronal, en las cercanías del pueblo de Neiva. Este encuentro fue sostenido entre las tropas dominicanas lideradas por el general Francisco Sosa en contra de las fuerzas del general haitiano Pierre Rivière Garat, a quien conocían como Duque de Loganne, siendo este el motivo de por qué en la historia dominicana estos 2 enfrentamientos se les conoce como las batallas gemelas. Sin embargo, esta narrativa versará únicamente sobre los acontecimientos de la segunda batalla librada en el paraje de Cambronal. Tras recibir las órdenes del general Pedro Santana, el comandante Francisco Sosa avanzaría a la defensa de Neiva, estableciendo su centro de operaciones en la sección llamada La Barranca, ubicada entre Azua y Neiva, una posición estratégica desde la cual podría dirigir sus hombres de manera mucho más efectiva. A diferencia de otros enfrentamientos sostenidos contra los haitianos, las fuerzas de defensa tendrían un problema con el cual tratar, pues no solamente tendrían entre manos combatir contra los haitianos, sino que también tendrían que hacer algo con los moradores del pueblo de Neiva, ya que el eje de avance invasor estaba de camino y pronto estaría en esa posición.
Sosa era plenamente consciente que si los haitianos llegaban hasta esa plaza harían una verdadera masacre con los civiles, pues si les daban la oportunidad, los haitianos pasarían a filo de machete y bayoneta a hombres, mujeres y niños por igual, pues era su forma característica de pelear, luego de lo cual probablemente también incendiarían todo el pueblo. Tampoco era una buena idea enfrentar a los haitianos en las afueras del pueblo en aquel momento, pues la zona era un lugar despejado y poco accidentado que brindaba al enemigo la ventaja del terreno, por lo que, teniendo en consideración la gran cantidad de soldados haitianos que venían en su contra en un encuentro directo, no le resultaría muy difícil a los haitianos rodear la posición de los dominicanos por completo y, haciendo uso de fuego cruzado, acabar con esta muy rápido. Sin embargo, el tiempo para calcular y hacer estrategias se estaba acabando. Esto fue confirmado cuando el 18 de diciembre de 1855, una avanzada de soldados dominicanos que se encontraba cerca de la frontera fue sorprendida por efectivos haitianos. Esto significaba que la invasión había comenzado. Ante este escenario, el grupo de avanzada sostendría una escaramuza con los soldados haitianos, asunto que provocó un tiroteo que duró un momento. Sin embargo, el trabajo de la avanzada dominicana no era pelear con los haitianos, sino informar de los movimientos del enemigo. Así que procedieron a retirarse, pues habían encontrado la posición de los invasores y esta información debía ser compartida con los comandantes dominicanos. La avanzada que recién había combatido a los haitianos fue rauda en sus objetivos, por lo que, tras acortar el camino y atosigar sus caballos hasta el cansancio, habían llegado el mismo día al pueblo de Neiva. Así que, tras explicar a los jefes neiveros la posición donde chocaron con los enemigos y la cantidad de soldados que se dirigían a su posición, estos sabrían que la cosa estaría bien difícil, pues, según lo que recién habían escuchado, el número de soldados enemigos que se aproximaba a esa posición era superior a los 4.000 hombres, aunque más adelante se confirmaría que la cantidad real de soldados haitianos eran 6.000. Sumemos a esto el equipamiento del cual disponían, lo que le hacía una fuerza de combate muy superior a lo que estaba previsto. También fue posible determinar que, a juzgar por el lugar en el cual habían encontrado los haitianos, se podía deducir que estos acortarían su tiempo de avance si tomaban la ruta que llevaba por la descubierta y bordeaban las costas del lago Enriquillo, pues no se advertía la presencia de navíos de defensa dominicano en ese lugar, por lo que estos evitarían tomar la ruta larga que era a través de las zonas montañosas. El peligro era inminente, así que ante este escenario la opción más factible para evitar una masacre fue evacuar a los moradores del pueblo de Neiva lo más rápido posible, cosa que hicieron el mismo día 18 de diciembre, llevándose de manera presurosa a todos los ciudadanos a una zona segura. Tal como habían previsto los comandantes neiveros, los haitianos habían aprovechado las ventajas del terreno, por lo que en horas de la tarde del día 19 de diciembre, un día después que el pueblo fuese evacuado, 3 divisiones de soldados haitianos llegaron a Neiva. Pero al entrar al lugar lo encontraron completamente desierto, todos habían abandonado esta posición. Suspicaz de la escena que tenía ante sus ojos, el general Garat ordenó revisar todas las casas una por una, pero aunque lo hicieron no encontraron a nadie. Tras una evaluación del terreno, el comandante Garat reconocería la importancia de esta posición, por lo que ordenaría a sus hombres tomar el pueblo. Desde aquí, coordinaría el resto de movimientos de sus tropas, mientras se mantenía a la espera de nuevas órdenes del emperador Solú. Hasta el momento, su misión había sido cumplida con éxito, pues el pueblo había sido tomado sin sufrir una sola baja. Con la velocidad del trueno, estas noticias llegarían a oídos del general Pedro Santana. Este, al percatarse de la crítica situación, envió desde su cuartel en Azua para auxiliar a las tropas que había enviado a Neiva una serie de refuerzos consistentes en un batallón del Ceibo al mando del entonces coronel Eugenio Miches, un batallón azuano al mando del comandante Elías Jiménez y un batallón de llaneros al mando del comandante Elías Flores. Estos partieron a toda velocidad para brindar auxilio a sus compatriotas, llegando el día 21 de diciembre al comando que había elegido el general Sosa en la sección llamada La Barranca. Según el libro Guerras Dominico-Haitianas del historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morici, nos narra que una vez llegaron los refuerzos, el coronel Lorenzo de Sena, jefe del regimiento de neiveros, se acerca al general Sosa y, parado en posición de tensión, rindiendo el debido respeto a su graduación militar, le dice: «General Sosa, nosotros bastamos para defender nuestro pueblo contra los haitianos. Espere usted aquí con los refuerzos enviados por el general Santana, pues queremos que la primera tajada sea de los neiveros». Ante tal desidia, y sabiendo que el asunto era a título personal, el general Sosa daría su visto bueno, pues
La motivación de dar la pelea de estos hombres sería mayor a la que cualquier otro soldado tendría, pues iría a defender su pueblo. Además, como los ciudadanos de Neiva habían sido evacuados y se encontraban lejos del peligro, los hombres podrían pelear sin preocupaciones. Sería así que el día 21 de diciembre, en horas de la noche, 400 hijos valientes de Neiva marcharon para recuperar su pueblo de las garras de los haitianos. Al amanecer del día 22 de diciembre, los 400 soldados neiveros habían llegado a su objetivo. Estos se presentaron frente a las trincheras que habían hecho los haitianos, pues llevaban más de 2 días en posesión del pueblo y comenzaban a fortificar la posición. Desde las afueras, los dominicanos con grandes gritos y vociferaciones de toda clase desafiaban a los haitianos a que salieran a pelear como hombres si es que se atrevían. En el interior del pueblo se encontraban alojados unos 6.000 soldados haitianos, armados hasta los dientes, por lo que aquel desafío parecía una maniobra desesperada, ya que la cantidad de hombres con lo que contaba el enemigo, además de las armas, superaba por mucho a los dominicanos. Sin embargo, el general Garat, luego de haber hecho una evaluación rápida, decidió caer en esta provocación. Así que para escarmentar a los provocadores y demostrar a los dominicanos que Neiva ahora era propiedad de la República de Haití, él personalmente saldría a la cabeza de la división que comandaba para hacer frente a los soldados neiveros. No tardaría mucho para que el tiroteo se entablara entre ambas partes. Los haitianos abrían fuego inmisericordiamente sobre los dominicanos, quienes desde el principio de la pelea comenzaron a ser superados por el peso de los números y el equipamiento enemigo, así que ante la presión, las tropas dominicanas comenzaron a retroceder. Tal parece que la estrategia de ataque frontal del general Garat estaba teniendo los resultados esperados. Los dominicanos retrocedían y perdían cada vez más terreno ante el avance de las huestes haitianas. Y viendo que 400 hombres, muchos de ellos campesinos, serían presa fácil para un grupo superior a los 5.000 soldados bien entrenados, Garat ordenó les persiguiesen para que de esta forma acabaran con ese foco de resistencia y de esa forma tener el camino libre para la conquista del resto del territorio. Según de Morisi, las tropas haitianas persiguieron a las dominicanas a una distancia aproximada de unas 2 leguas de distancia hacia el este, es decir, un aproximado de unos 9.6 kilómetros. Ahora bien, si nos auxiliamos de la tecnología, al ver el mapa nos daremos de cuenta que si tomamos como punto de partida el pueblo de Neiva, la dirección y compensamos la marcha según la topografía del terreno, bien podríamos ubicar que la persecución concluyó más o menos por esta zona. Igualmente, debido a la distancia que es de casi 10 kilómetros, podemos establecer que la persecución pudo haber durado varias horas, ya que los soldados dominicanos se presentaron ante los haitianos en horas de la mañana y este enfrentamiento dio inicio poco antes de las 12 del mediodía. Sin duda una distancia considerable, no obstante, al llegar al tramo conocido como Cambronal, se revelaría que el haberse dejado perseguir por los haitianos había sido una treta planeada por los dominicanos para traerlos hasta esta posición y una vez allí aprovechar la ventaja del terreno en su contra. Pero antes de continuar, he aquí una aclaración respecto al lugar del combate. El nombre Cambronal le fue dado por la gran abundancia de árboles de cambrón que había en ese lugar para esos años, por lo que el terreno estaba lleno de altos y robustos árboles de cambrón, así como de otras variedades. Además, muchos de sus tramos eran accidentados y era un lugar perfecto para disparar y ocultarse si se tenía conocimiento del terreno. Actualmente, al lugar donde se libró este enfrentamiento se le conoce como Galván, un municipio de la provincia de Bauruco desde el año 1997. Este nombre le fue dado durante la era de Trujillo en el año 1943 en honor a Manuel de Jesús Galván, quien fuese en vida un gran novelista, político, periodista y diplomático dominicano, autor de la obra Enriquillo, novela histórica publicada en el año 1879. Volviendo a la narrativa, los haitianos en aquel momento no lo sabían, pero habían caído en una trampa, pues una vez aquí no pudieron movilizarse con libertad. Su avance se veía entorpecido por la irregularidad del terreno y la espesura de la flora que los rodeaba, por lo que la formación clásica de disparo en grupo sería inefectiva en este lugar. No obstante, los hombres de Garat se adentraron aún más en el terreno. La batalla daría inicio oficialmente a las 11 de la mañana del día 22 de diciembre del año 1855. En estos momentos se entablaría un tiroteo cerrado entre los soldados haitianos y los dominicanos.
Tal y como era de esperar, la cobertura boscosa fue determinante en esta batalla, ya que los soldados dominicanos disparaban desde una posición y se sumaban como fantasmas hacia otra. Serían esos primeros momentos de la batalla, momentos decisivos en el que el general Garat inspiraba coraje a sus hombres para salir al combate, cuando la desgracia haría acto de presencia en las filas haitianas, y es que este sorpresivamente caería muerto producto de una bala que le atravesó la sien. La escena fue impactante. Los soldados haitianos quedaron pasmados ante lo que había ocurrido. No lo podían creer. Su general había muerto en los primeros minutos de la pelea. Pero, ¿quién había matado al general Garat? Pues del lado de los dominicanos, un tirador certero de apenas unos 18 años, de quien se decía ostentaba el grado de teniente, había penetrado temerariamente en la zona más caliente de la batalla, así que tras fijar con su carabina al general enemigo, quien fue fácilmente reconocible por sus llamativos galones, acabó con él de un solo disparo a su cabeza. Luego de esto, el intrépido joven llegaría hasta el cuerpo del difunto general, tomaría su caballo y la carabina que tenía consigo, la cual, según cuentan las historias, fue la misma que portaba el emperador haitiano Jean-Jacques Dessalines el día que sus oficiales lo traicionaron y lo asesinaron. Este golpe había sido devastador para las tropas haitianas, por lo que los soldados enemigos comenzaron a desmoralizarse y a retroceder. Además, algo muy extraño estaba pasando, y es que la cantidad de combatientes dominicanos parecía ser mayor a la que habían perseguido hasta esta posición. Quizás sus ojos les estaban engañando, pues los haitianos no estaban seguros realmente de qué es lo que estaba pasando, pero de lo que sí estamos seguros es que las técnicas de combate de guerrilla estaban surtiendo su efecto, ya que los dominicanos se movían con una agilidad felina de una posición a otra, cosa que mantenía a los soldados haitianos que se habían dispersado pegados espalda contra espalda, pues no sabían con certeza desde dónde un tirador te haría el próximo disparo. Sin embargo, la batalla debía continuar. No era momento para lamentos, así que la comandancia de las fuerzas haitianas fue suplida por el general Senville, un hombre gallardo y valiente, con mucha experiencia bélica, quien apenas salió al frente de sus hombres a inculcarles coraje para combatir. Este fue herido en el pecho por una bala de un fusil dominicano que le atravesó la placa de decoración que el oficial llevaba colocada. El segundo oficial haitiano al mando había caído, cosa que provocó que las tropas haitianas se desmoralizaran aún más de lo que ya estaban. Este momento era oro, así que los dominicanos aprovecharon la conmoción del momento y entablaron el combate cuerpo a cuerpo. Fue aquí donde el machete dominicano se abrió camino entre las filas haitianas. Para los invasores era todo un reto moverse con libertad en un terreno tan irregular como el de Cambronal, pues los que se encontraban al frente y estaban tratando de huir eran atajados por los árboles y los soldados de la retaguardia, motivo por el cual, ante el avance de los dominicanos, los soldados haitianos comenzaron a caer muertos, uno por uno a filo de machete, empalados por alguna lanza o por algún disparo hecho de carabina dominicana. A pesar de que los haitianos eran más y estaban mejor equipados, los dominicanos le estaban dando una verdadera paliza, y esto se debió a varios factores. El primero y uno de los más importantes fue el terreno. Es un concepto básico de la estrategia militar que la composición del terreno y el clima juegan un papel determinante en el desarrollo de una batalla. Este fue un punto que los haitianos no tomaron en consideración al momento de perseguir a los dominicanos hasta Cambronal. El segundo punto fue su falta de compromiso. Muchos de los soldados haitianos que estuvieron en esta invasión realmente no querían ser parte de esto. Básicamente fueron arrastrados por la codicia del emperador haitiano, por lo que no tuvieron realmente la motivación requerida. Mientras que otros que por voluntad sí habían tomado parte en la invasión, no buscaban la gloria de la República de Haití, sino riqueza, pues es sabido que tras una conquista los beneficios se reparten entre los ganadores, por lo que muchos se habían hecho a la idea de que si conquistaban la República Dominicana pasaría igual que pasó en el año 1822, cuando el presidente Boyer, tras ocupar militarmente la margen este de la isla de la Española, permitió que la misma se repartiese como vaca muerta entre sus generales y allegados. Y finalmente el tercer factor que les llevaría a la derrota sería su falta de coraje. Si bien el ejército haitiano era más numeroso y tenía mejores armas, no tenían la motivación que tenían los dominicanos, quienes luchaban para defender sus familias.
De hecho, el nivel de ferocidad con el cual estos soldados estaban peleando, especialmente los soldados de Neiva, era brutal. Básicamente, en esos momentos los haitianos no estaban peleando con hombres, sino contra bestias salvajes dispuestas a morir por defender su hogar. De hecho, el nivel de ferocidad con el que pelearon los dominicanos fue tan alto que, avanzada la pelea, los soldados haitianos cayeron víctimas del pánico, siendo este uno de los momentos cuando se produjeron las deserciones que desequilibraron la maquinaria de guerra haitiana. Realmente todo pasó muy rápido. Los invasores no tuvieron tiempo de reorganizarse para atacar, así que los dominicanos continuaron atosigando al ejército haitiano fila tras fila con sus machetes y sus lanzas, por lo que a sus pies los muertos y heridos haitianos se acumulaban cada vez más y más. El empuje de los dominicanos no pudo ser contenido por las tropas haitianas, quienes, al no poder escapar, no tener una dirección central ni tiempo de reorganización, comenzaron a retroceder para guardar distancia de sus atacantes. Sin embargo, la confusión de aquella pelea fue tal que de un simple movimiento de retroceso de tropas, todo terminó convirtiéndose en una bochornosa retirada que provocaría la huida en desbandada de los soldados haitianos por todas las zonas buscando salvar sus vidas. Para estos momentos, una cosa había quedado más que claro, y es que los haitianos habían perdido la pelea. Desde luego, estos serían perseguidos por los soldados dominicanos, quienes, tras alcanzar a muchos de ellos, le dieron una muerte rápida. Los soldados dominicanos habían alcanzado la victoria sobre un enemigo que les superaba por mucho, demostrando con estas acciones que el coraje es más fuerte que los números y el equipamiento. Al final de la tarde, como es de rigor, fueron inspeccionados los terrenos donde se llevó a cabo la batalla, así como las zonas aledañas. En un primer conteo de bajas enemigas, el historiador dominicano José Gabriel García en sus escritos revela que la cantidad de soldados haitianos muertos fue de 287. Sin embargo, luego del conteo hecho por los exploradores, quienes encontraron más cadáveres por las inmediaciones, más lo que no lograron escapar a la persecución, el número oficial de bajas enemigas se estableció en más de 350 muertos, asunto del cual fue rendido un informe al presidente interino Manuel de Regla por el general Sosa. Por igual, tomarían 27 soldados enemigos como prisioneros, quienes intentaron huir pero fueron capturados. También, el botín de guerra dejado por el enemigo en su huida consistió en un número indeterminado de carabinas Águila, cajas de guerra, municiones y una serie de decoraciones que bien sirvieron como trofeos a la victoria, aunque desde luego del lado de los dominicanos hubo que lamentar el deceso de 5 valientes soldados quienes ofrendaron su vida en este combate, mientras que la cantidad de heridos fue contabilizada en 13, los cuales debieron ser auxiliados. No pasaría mucho para que un mensajero trajera más buenas noticias. Este informaba a los valientes dominicanos sobre la victoria que las fuerzas al mando del general José María Cabral había tenido sobre el ejército haitiano en la sabana de San Tomé. Esto quería decir que de las 3 columnas haitianas, 2 habían fracasado en tomar sus objetivos. Pero la cosa no terminaría ahí. Ciertamente el enemigo había sido derrotado en el campo de batalla. Cambronal había cubierto de gloria a los valientes hombres. Sin embargo, el pueblo de Neiva aún estaba en manos de los haitianos, así que el próximo paso sería sacar a los invasores del pueblo de Neiva. A estos fines, esa misma noche, las fuerzas dominicanas auxiliares, junto a los soldados de la Barranca Rincón y Fundación, marcharon para unirse a los soldados neiveros que luego de su victoria en el paraje Cambronal acampaban en Las Marías, una posición que era más próxima al pueblo de Neiva, desde donde perfilarían el ataque. Fue así como el general Sosa emprendió su marcha junto a sus hombres para recuperar el pueblo de Neiva. Todos estaban ansiosos por echarle mano a los haitianos que habían osado invadir la república. Muy pronto sentirían lo que sería luchar con hombres verdaderamente bravos. Sin embargo, para el momento en que llegaron a las afueras del pueblo, el manto de la noche les cubría en su totalidad, por lo que ordenar un ataque en estas condiciones no era una buena idea, así que esperarían al amanecer para lanzar la ofensiva. Pero los haitianos no fueron tontos. Desde hace horas, por vía de muchos de los soldados que lograron escapar a la emboscada de Cambronal, les había llegado la noticia de la muerte de sus oficiales y de la derrota de sus unidades en ese paraje, por lo que los efectivos que se encontraban ocupando el pueblo de Neiva ya se habían hecho a la idea de que los dominicanos pronto irían por ellos.
Una predicción en la cual no se equivocaron, pues los soldados dominicanos que llegaron a las afueras del pueblo habían comenzado a tomar posiciones que, de iniciarse un ataque, podrían resultar muy comprometedoras para los haitianos. Ante esto, los jefes haitianos que había en dicha posición optaron por abandonar el pueblo en el más sutil de los sigilos, de modo tal que no se percatarían de su huida. Estos no incendiaron el pueblo ni destruyeron los edificios como era de costumbre hacer por el ejército haitiano siempre que tenían que abandonar una posición, pues de haberlo hecho, los dominicanos se habrían percatado de su retirada y les habrían cortado el paso, por lo que prefirieron el sigilo, el cual resultó ser un gran aliado para ellos, pues le permitió abandonar el pueblo de manera rápida y eficaz. Por su lado, la avanzada dominicana, al percatarse del silencio y la tranquilidad excesiva en el pueblo de Neiva, se acercaron a la posición, dándose cuenta que el pueblo estaba completamente vacío, pues el enemigo sabiamente había emprendido la huida. Ante esto, dieron parte el general Sosa, quien instruyó, primero, ocupar el pueblo por ser un punto de resguardo, y segundo, dar caza a los haitianos que se habían retirado. A estos fines, partiría una parte de los hombres que le acompañaban. Este grupo sería reforzado más adelante el día 24 de diciembre con 100 soldados neiveros que estaban al mando del coronel Lorenzo de Sena, el mismo oficial que el día anterior había sido parte de la treta de dejarse perseguir por los haitianos hasta conducirlos a Cambronal. Estos persiguieron a los desdichados haitianos una muy larga distancia, siendo este grupo que más adelante se toparía con 2 compañías de soldados haitianos que cubrían la entrada de la población por el lugar de Manazón. Tras verlos y sin pensárselo 2 veces, arremetieron en contra de los invasores a quienes literalmente destrozaron en el acto, haciéndose luego con esa posición. Igualmente, salieron 200 hombres de Barbacoa al mando del comandante José Perdomo, quienes se habían unido a la persecución de las tropas haitianas, que afanadas trataban de escapar de la furia de los dominicanos. Sin embargo, la afrenta de haber invadido el sagrado suelo dominicano tenía un precio que debía ser pagado. Para el día 25 baja la intensidad en la persecución del enemigo, así que poco a poco los distintos grupos comenzaron a retornar al pueblo de Neiva, trayendo consigo un sinnúmero de elementos como botín de guerra, en los cuales se encontraron armas, municiones e incluso traerían consigo el baúl del duque de Jacmel, además de una buena cantidad de prisioneros. Sobre este hecho, el presidente provisional Manuel de Regla emitiría una comunicación oficial a todo el país el 26 de diciembre de 1855, en la cual dio constancia de la victoria obtenida por las tropas dominicanas sobre los ejércitos haitianos. En la misma, estableció sobre el glorioso triunfo obtenido por los soldados dominicanos en la sabana de San Tomé, en la cual las tropas a cargo del general José María Cabral lo dieron todo y alcanzaron la victoria. Por igual, estableció de la misma manera sobre el triunfo obtenido por los valientes soldados dominicanos en Cambronal y sobre la ferocidad demostrada por los hombres al mando del general Sosa. Tras estos eventos, y viendo el emperador haitiano Faustín Solúk que 2 de sus 3 frentes de avances habían perdido la pelea, advirtió que esto lo colocaba en una seria posición de peligro, pues de ser apresado por los dominicanos no la pasaría nada bien, así que emprendió la retirada hacia Haití. Sin embargo, alguien debía pagar por esta humillación, ya que ¿cómo fue posible que un ejército más numeroso, con mejor equipamiento y disciplina militar, haya perdido de manera tan bochornosa ante un grupo de soldados improvisados, muchos de los cuales nunca habían disparado un arma en su vida? Era un asunto simplemente que no tenía explicación. De hecho, su frustración por esta derrota fue tan grande que no esperó llegar a territorio haitiano, sino que tras sacar una buena ventaja de camino, lejos del peligro del campo de batalla, al llegar a la altura de Bánica hizo detener el avance del grupo y organizó un tribunal militar, en el cual fueron acusados de incompetencia y alta traición a la República de Haití los principales generales del ejército haitiano que le acompañaron en la invasión, señalándolos como los culpables del fracaso de la operación militar a todos ellos, pues sus estrategias mal coordinadas habían traído la desgracia a Haití. De estos, muchos fueron hallados culpables y sentenciados a muerte por el tribunal, siendo fusilados en ese mismo lugar por un pelotón armado. Luego de esto, el grupo que iba de retirada continuó su camino hacia Haití. Esta derrota traería consecuencias muy graves para Solúk más adelante,
ya que este fracaso le haría ganar muchos enemigos, asunto que socavaría su imperio hasta tal grado que fue derrocado en el año 1859 por el general Fabre-Geffrard, en momentos que iniciaba los preparativos para una nueva campaña militar en contra de los dominicanos. Una vez más, los dominicanos demostraban que el valor y la determinación de defender su país de invasores puede más que todo un ejército mucho más numeroso, mejor preparado y mejor equipado. Que el coraje de un soldado no se mide por su elegante uniforme o brillantes medallas, sino por la determinación que éste posee de defender su país. Gloria a Dios eterno Padre que nos ha acompañado en cada una de nuestras victorias. Gloria a los grandes héroes dominicanos quienes lo han dado todo por defender nuestra soberanía. ¡Viva la República Dominicana! Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.